Durante el COVID, como María Elena, muchos creímos que estábamos sanos, que no necesitábamos una vacuna. Y así fue como ella se negó a vacunarse. Sin embargo, un día sus pulmones colapsaron. La falta de aire era constante, asfixiante, y los médicos fueron claros. No había más tiempo. Un trasplante era la única opción para seguir con vida. Hoy, María Elena García habla sin filtro sobre su decisión, su batalla y lo que aprendió al mirar de frente a la muerte. Ella es María Elena García. Los que conocen a María Elena García saben que es una mujer alegre, que le gusta hablar un montón, que tiene siempre conversación pues para todo, que baila. Así que bueno, gracias por estar aquí, gracias por aceptar la invitación. De estar aquí para mí es espectacularmente hablar contigo y contar mi historia para las personas que puedan escucharla. Es para mí algo muy importante. No es solamente una historia, son varias historias porque tu vida está compuesta de un montón de situaciones adversas, un montón de situaciones que has pasado. Hay una en especial, ya la vamos a contar más adelante, pero hablemos quién es María Elena, ¿de dónde eres María Elena? Yo soy colombiana, soy nacida en Cali, Colombia, y vivo en Luna de Llano hace 32 años. Eh, Vengo de una familia espectacular, amaba mucho a mi madre. Eh, Mi padre murió estando yo muy niña, pero fue el mejor padre del mundo. Bonito reconocer eso en la familia y bonito reconocer que, bueno, siempre se ha tenido a alguien ahí al lado, precisamente. Gracias a Dios, sí. Mi familia hemos sido muy unidos y hemos estado siempre el uno para el otro en cualquier momento difícil, también en los momentos alegres, también celebrando la vida, celebrando todo lo bonito que mi Dios le pone a uno en el camino. Así es. ¿Cómo se ha conformado tu familia? Bueno, mi familia, eh, tuve tres hijos, de los cuales uno y dos se me los llevó, que es una parte también de la historia de mi vida. Mi hijo mayor ya no está conmigo, pero tengo dos hijos que son toda mi vida entera. Y mi familia está conformada aquí en Nueva York, mi esposo y mis dos hijos, pero vengo de una familia grande. Mi mamá tuvo seis hijos, somos cuatro mujeres y dos varones, los cuales están en Colombia. Y mi mamá y mi papá ya, mi Dios, los tiene allá en el cielo. ¿En qué momento decides emigrar hacia los Estados Unidos en busca, pues, por supuesto, del sueño americano del que todo el mundo habla? ¿En qué momento piensas, ok, creo que puedo tener oportunidad en otro país? Yo muy joven emigré a Venezuela, estuve en Venezuela por 12 años y cuando Venezuela estuvo en una época buena, cuando el bolívar estaba a un costo superior al peso colombiano, viví 12 años allá y me acostumbré a vivir una vida muy diferente a como se vive en Colombia, con tantos altos y bajos y muchas dificultades a veces. Más en ese tiempo yo era prácticamente madre soltera, porque me había separado y tenía mis tres hijos, estaban muy pequeños. Y regresé a Colombia y me conocí con el que soy un día mi esposo en un trabajo. Me empecé a trabajar allá en Cali y ahí lo conocí a él. Y él estaba ya por su proyecto de venir acá porque la mamá ya estaba acá y los había pedido a ellos. Él es de una familia de tres hermanos. Y este vino eh, pensando en que supuestamente yo me iba a venir, pero yo al mismo tiempo sentía como desconfianza de eso que habíamos hablado allá y que, porque yo decía, no, él va a llegar allá dejándonos una gringa, eh, no quiero volverlo a ver aquí, pensaba yo. Pero no, después de un año regresó a Cali y aquí estoy. Y me compartí. Sí. Y tuve la valentía de venirme por lo que llaman el hueco, Sí. porque era muy demorado
por decir algo, casarnos allá y esperar que llegaran los papeles. ¿De qué año estamos hablando más o menos? Estamos hablando de 1998. Bueno, una época dura para Colombia en donde el tema del narcotráfico había, bueno, capturado un montón No, 98 no, eso fue antes. Eso fue en el 96. Bueno, sin embargo, es la época en donde el narcotráfico tiene su auge en Colombia Sí. y pues con la muerte de ya sabemos quién, pues obviamente todo esto se vuelve un caos en Colombia. Sí. Y tomé la valentía de venirme por el hueco. ¿Cómo fue Y ese gracias a mi hueco para las personas Sí, que no las saben? personas que Es no por la saben. frontera. Son las personas que venimos por la frontera atravesando México. Ujú. Y eh, antes de pensar en venir para acá, yo estaba muy aburrida en Colombia, pues porque quería ver a mis hijos diferente. Y había pensado con una compañera de trabajo irme a Londres. Entonces con ella estábamos planeando irnos a Londres, porque yo decía, pues pensaba yo, mi esposo como que sí, como que no, pues nos hablábamos y ella estaba pendiente de mí y todo eso, pero yo veía como lejos la avenida para acá con él. Entonces yo dije, no, yo también hay que ir. Y planeé con mi amiga de irnos a Londres. Pero en esa Navidad, yo supuestamente me iba con él en febrero. Y en esa Navidad llegó a Colombia. Entonces, Pero ya los planes. me dañé los planes con mi amiga se volvió mi enemiga porque se enojó conmigo y no me volvió a hablar nunca. Wow. No sé nada de Tal vez ella. no era tu amiga entonces. Sí, yo pienso que sí, porque, no sé, pienso que no era como el motivo tan grande para que la amistad de nosotras se terminara. Pero bueno, son cosas de Dios y por algo sería. No me arrepiento de las cosas que pasaron porque estoy aquí, estoy bien, gracias a Dios. Y estoy con mi esposo, con mis hijos, luego ya vinieron ellos. Y lastimosamente el mayor, como lo que estábamos hablando ahora de la situación en Colombia, me le quitaron la vida por robarlo. Y fue muy duro para mí porque es un poquito incómodo hablar de esto, pero trato de hacer lo mejor que pueda. ¿Quieres hablarlo? ¿Quieres? Sí, no, sí se puede. Yo no tenía los documentos en esa época. Cuando me llamaron y me avisaron para decirme que me lo habían matado, yo no tenía ni el pasaporte colombiano al día. O sea, tú estabas ya Yo aquí. estaba ya aquí, pero estaba en espera de los papeles. O sea, no podías viajar porque No estabas podía a la viajar espera porque de estaba en los esa servicios de espera. traer. Me había llegado el social y me había llegado un permiso de trabajo, pero yo con eso no podía viajar. Claro. Lastimosamente, eso fue por un día viernes y se me llegó el día lunes bregando por todos los medios buscando cómo yo me iba, que pues la familia del esposo y mi esposo bregaban a que no se interrumpieran los papeles, no querían que se fuera a perder el caso. Por supuesto. Pero yo les decía, a mí no me importa nada si yo no puedo volver para acá, no, yo quiero irme porque para mí eso era una pesadilla. Yo pensaba que yo llegaba a Colombia y eso era un sueño o era una pesadilla y eso era mentira. Y después de ya hasta el día lunes logramos ir a migración y allá me movieron. ¿Cómo sería como me vieron llegar? Que no me dieron un permiso para salir, me dieron la visa ese día, me dieron mis papeles. Pero yo, de como estaba tan mal, yo no me di cuenta que yo había recibido eso. Yo me fui creyendo que era un permiso. Wow. Pero cuando ya regresé de nuevo acá, fue que mi esposo mirando los papeles llenos de eso me dijo, no, a ti te dieron la residencia de Dios. Dios mío. Y gracias a mi Dios, pues aquí estoy. Y lastimosamente tuve que enterrar a mi hijo y venirme sin él. Y fue muy duro. Para mí han pasado 26 años, en los cuales todavía para mí eso es algo que me mortifica todos los días. Sé de lo que hablas porque cada vez que es su aniversario, no paras de publicar la fotografía, recordarlo. Sí. Supongo que ese momento fue muy difícil, un dolor muy profundo. ¿Qué crees que hace falta para tratar de sanar un poco eso? Yo pienso que lo único que sanaría mi corazón de lo que yo tuve que vivir con él
y creo que es el día que yo me vuelvo a reencontrar con él. Porque he tratado todos los medios, le pido mucho a Dios por decir algo que me dé fortaleza, que me ayude. Y por más que uno quiere, es una cosa que no se va a olvidar nunca, pero uno trata como de vivir el día a día, tratando de que eso no le mortifique la vida a uno, pero es bien difícil porque hay muchos momentos que siempre le traen a uno esta persona Por supuesto. a, a la vida de uno de nuevo, Claro. como algunos recuerdos de cómo él fue, que tú conoces mis hijos y entre los tres, él era lo mejor del mejor. Lastimosamente, es feo decirlo, pero él fue un niño muy cariñoso, y me demostraba que se sentía muy orgulloso de mí. Eh, Era muy detallista, me daba regalo porque sí, regalo porque no. Si era el día de la madre, me daba regalo; si era el día de la profesora, me daba regalo; si era el día de la secretaria, me daba regalo. Para él, todo era un motivo para él darme algo a mí. Entonces, todo eso me dejó muy marcado. No sé si la situación fue porque no era para esta vida o cosas que pasan que lo dejan a uno muy marcado. Sin duda alguna. Em, ¿Cuál fue ese momento que más recuerdas antes de su fallecimiento? El día que me vine a este país, en el aeropuerto, de la manera que me despedí con él y todo, y él me decía: mami, para adelante está el frente, tú no mires para atrás, para Él te nada. apoyaba. Me apoyaba y me decía: no te preocupes, porque yo me tuve que venir pues dejándolos a ellos tres allá. Y él me decía: no te preocupes por mis hermanos, que yo voy a estar al 100% pendiente de ellos, Porque era el mayor. porque era el mayor. ¿Cuántos años tenían tus otros dos hijos en ese momento? Él tenía, cuando me vine, tenía 18 años. Y me lo mataron a los 5 años de estar yo aquí. Me lo mataron de 23 años. Y sí, él estuvo muy pendiente de sus hermanos y todo. Y en el momento también que nos despedimos, nos abrazamos porque ya yo me subí al avión para allí. Eso, él me dio una moneda, como era una moneda de 10 centavos aquí. Y era una moneda que había él obtenido en la Basílica de Buga. Es una iglesia que existe en la ciudad de Buga, creo que tú la conoces, sabe la gente que eso sabe. Es una basílica muy importante en esa región, y él era muy católico. Entonces él tenía una monedita que era de allá de Buga, y por un lado tenía el Señor de los Milagros y por el otro lado una Virgen. Él me volteó la mano en el abrazo y me puso esa moneda en mi mano y me dijo: mami, esta moneda te va a acompañar en tu camino y va a ser viable. Porque yo me vine por lo que llaman el hueco. Para las personas que no sepan, es venirse uno sin documentos y haciendo una travesía por México. Y es un poquito riesgoso. Recuerdo mucho también a mi hermana que me ponía un libro que se llama que se llama El Hueco. Ella me ponía ese libro en la almohada cuando yo me iba a acostar. Me decía: leas este libro porque yo no quiero que usted se ya. Leas ese libro, que en ese libro usted se va a arrepentir de ese viaje. Y yo le decía: no, mami, yo no lo voy a leer. Yo estoy en manos de Dios y yo estoy segura de que me va a ir bien. Porque yo en mi corazón llevo muchas cosas bonitas. Yo quiero solamente ir a ese país para buscar un futuro para mis hijos. Y no creo que vaya a necesitar leer ese libro. No me dan ese viaje. Pero que es uno que no va. Y yo nunca lo leí. Yo se lo ponía ahí a un lado. Nunca lo leí. Y me vine segura de que yo venía encaminada y de la mano de Dios. Y llegué. Gracias a Dios el viaje, no tengo nada malo que contar. Pues se pasaban trabajos y todo, pero
Llegué bien, gracias a Dios. Estuve en buenos hoteles, los coyotes que me manejaron fueron muy responsables y todo salió muy bien, gracias a Dios. Llegué aquí en 12 días y aquí estoy, gracias a Dios. Amo a Nueva York, eh, de los lugares donde yo amo a Colombia porque obvio nací allá y es un país muy lindo y todo, pero lastimosamente yo nunca pude hacer una vida allá como la hice en Venezuela en una época y como la he vivido aquí. Entonces, amo Colombia para ir a pasear. Así es, así es. Como esa travesía que viviste, pues ha habido otra situación muy especial en tu vida, de la que has compartido con muchas personas. Entre esas, he sido afortunada de poder escuchar esa historia, porque un día, mientras yo estaba trabajando con una persona de gobierno local, tuve que acompañarlo y por coincidencia fui a un hospital. Y en ese hospital estabas tú, María Elena. ¿No? Pero a la misma vez, mientras yo trabajaba con esa persona, era yo la que conseguía las citas para hacer las vacunas, las citas para las vacunas contra el COVID-19. Sí. Recuerdo que el tener el poder de poder hacer esas citas era como wow. Yo tengo aquí en mis manos la herramienta para poder ayudar un poco durante la pandemia, algo que sin duda marcó la historia del mundo. Entonces lo primero que yo hice fue acudir a mis seres queridos, a mis familiares más cercanos, a los amigos más cercanos, entre esos tú. Casi a todos les hice la cita. Creo que a más de 100 personas les hice la cita para que fueran a vacunarse en ese entonces. Pero tú me quedaste mal muchas veces, María Elena. Paola, créemelo, que de algo que yo me he arrepentido bastante en mi vida fue no haber tomado yo la importancia de haberme hecho vacunar. Lo tomé muy deportivamente y yo decía, después lo hago. ¿Qué te negabas? No sé, yo pienso que Dios tiene para uno lo que le va a suceder. Soy muy creyente, amo mucho a Dios y para mí sin Él uno no se mueve la hoja de un árbol. Así es. Soy de las personas que todo me encomiendo a Él y todo lo que hago, primero Dios por delante mío. Yo pienso que ya estaba en la historia de mi vida que yo tenía que pasar esto. No sé por qué motivo o para qué Dios me tiene en este mundo, pero me siento privilegiada Sí. por la manera como lo viví. Sí. Creo que fui muy afortunada en vivir esa parte de mi vida, porque todos esos malos recuerdos que tengo de lo que viví quedaron como en el pasado, quedaron solamente cicatrices y malos momentos vividos, pero tuve muchos ángeles que se aparecieron a medida de lo que iba procesando el caso. Yo sentía que yo no salía de ahí. O sea, te dio COVID, te contagiaste, pero fuiste una de las personas que realmente un milagro de la vida. Entonces, cuando él me dijo eso, yo sentí que el mundo se me desplomó, porque yo le tenía mucho miedo a eso. Como vuelvo y te repito, no sé por qué ya estaba en mi vida tener que vivir eso. Me arrepiento todos los días de mi vida de no haberme vacunado. Pero en parte yo digo, bueno, solo Dios sabe qué era lo que tenía para mí. Y tenía cosas maravillosas porque me tuvieron que sacar del hospital de aquí porque aquí no habían los medios para atenderme. Aquí ya me habían desahuciado. Pero viví muchas cosas en ese hospital, hermosas que las recuerdo mucho, muy lindas. Pero la amargura de lo que viví, lo que me desahuciaron, le dijeron a mi familia, ya no se puede hacer nada. Recuerdo que cuando te vi ni siquiera
Podías No podía. pronunciar más de 2 palabras, No. porque estabas súper agitada, tus No, pulmones no te daban. Estuve 8 meses en ese lugar. Entre el hospital ese, luego me pidieron que trasladara a un hospital en Manhattan, que fue donde me hicieron el trasplante. Y fue muy duro, porque yo pensé que yo realmente no contaba con que yo iba a estar aquí sentada, nunca. Yo me sentía muy enfocada en que era el fin de mi vida, Sí. por todas las situaciones que yo había vivido y porque cuando se me colapsaban los pulmones era terrible. ¿Qué Yo pasaba por tu mente? ¿Qué piensas me hacer? despedía del mundo cada rato cuando me pasaba eso, porque me tenía monitoreada y todo eso. Cuando yo sentía a toda esa gente encima mío atendiéndome, que me iba yendo, yo decía, Dios mío, hasta aquí fue mi vida. Wow. Pero no, fíjate cómo es Dios de grande y poderoso, que luego vino lo del trasplante. Mi hija había averiguado con el pulmólogo del hospital de acá que sí me podían hacer un trasplante. Lo único era que no se podía en ese hospital porque no había los medios. Pero fue posible mi traslado y en el hospital de Manhattan me hicieron el trasplante. Gracias a Uno Dios. no se imagina que un trasplante de órganos, por supuesto, es un proceso bastante complicado, pero además de ello, la espera, porque tiene que haber alguien que sea compatible, tiene que haber alguien bueno, que tu cuerpo lo acepte. Entonces, que estamos hablando de no un pulmón, estamos hablando de los 2 De los pulmones. pulmones. Y es más, la gente no tiene idea de la importancia de ser donante. La gente no tiene idea de lo que siente uno en una cama esperando, porque yo en esos 8 meses que estuve entre los dos hospitales no podía pararme ni siquiera de la cama por muchos aparatos que tenía conectados y porque realmente la respiración no me daba. Te daba desespero. Me daba desespero y habían días en que yo sentía que ya este fue mi último momento. Me despedía del mundo, le agradecía mucho a Dios por mis nietos, por mis hijos, por mi vida. Pero me sentía muy triste porque yo pensaba que para mí era un doloroso irme sin como haber visto como una última vez a mi familia, a mis hermanos, porque ya mi mamá ya no, ya mi Dios se me la había llevado, ya no estaba conmigo. Pero me dolía aquello de no haber podido ver de nuevo a mis hermanos. Era lo único que me dolía en el momento. Y como de verme mis 2 nietos más pequeños, que estaban demasiado pequeños. Y yo decía, Dios mío, ¿por qué si yo vi crecer las niñas, no me dan la oportunidad Tus de otras 2 acceder nietas. a los 2 niños? Y eso me dolía mucho. Pero yo decía, Dios mío, pero tú eres el bueno de mi vida. Y ¿Quién tú eres el estaba que ahí sabe. contigo aguantando esa fuerza y quién te ayudaba o cómo te motivabas tú al pasar de los minutos que se hacían horas? Porque cada minuto sin poder Eh, respirar bien. De enfrente de un reloj viendo la hora, todas las horas, los minutos y los segundos que tenía un día, con un almanaque enfrente, leyendo también la fecha del día, y pasaban los meses, los días, las semanas, y yo haciendo planes de que, ay, ojalá para tal día yo ya pueda haber salido, y nada. Eso se me hacía eterno, los días se me hacían eternos, pero tuve el apoyo más hermoso de mi vida, que fue mi hija, fue mi apoyo número uno. Eh, bueno, mi esposo también y mi otro hijo, pero ella fue como la más entregada a mí en el momento. Ella no, era un problema para que la sacaran del hospital, ella no quería irse. Cosas así pasaba todos los días y se encaminaba para el hospital 1 hora y media de camino, 1 hora y cuarto todos los días, de ida y 1 hora y pico para regresar. Y la visita era hasta las 9 de la noche y hay veces eran las 9 y media, 9:45 y los celadores ya la conocían, los securities llegaban a buscarla porque sabían que ya no se quería ir. Y en la mañana bien temprano otra vez Y en la mañana bien temprano estaba otra vez ahí, mi esposo también,
pero no sé, para mí mi fuerza era ella. Ella. ¿Qué hacían mientras ella estaba contigo ahí? Que no podías conversar mucho, no podías No, hablar. no tarda mucho, Y pero tú, que ella, eres tan conversadora. sí, Entonces, ¿qué hacían? pero ella se enfocaba mucho como en cuidarme. Ella me cortaba las uñas, ella me lavaba el pelo, me peinaba, se me caía el pelo horrible, se me cayeron las uñas, se me caía la piel. Y ella era en eso, sacándome la pielcita, me cortaba las pocas uñitas que iban saliendo, ella las cortaba otra vez de nuevo porque se me cayeron todas. Me peinaba y me sacaba las matas de pelo. Wow. En ese tiempo yo tenía el pelo un poquito más larguito, pero sacaba las matas de pelo. Y me leía, hacíamos oraciones, pues ella las hacía y lo ahí escuchándola. Me dio mucha depresión, viví una época de una depresión horrible, porque yo sentía que yo no salía de ahí. Era como tan normal. Pues difícil para mí, porque cada día yo pensaba, es mi último día. Entonces, pero yo la veía llegar a ella y yo decía, gracias a Dios va a estar aquí, la que me vaya a morir. Pero no, aquí estoy, gracias a Dios. Aquí estás. Muchas personas te acompañaron en ese recorrido. Y recuerdo que me hablabas de una persona en específico que hacía oración contigo, que te motivaba también. Sí, Hablemos un poquito de esa persona. eres un terapista que había en el hospital de acá de Long Island, muy hermosa persona. Es de una religión, él es evangélico, y él me hacía las terapias, y en las terapias que él me hacía unas oraciones hermosas, o si no hacía alabanzas a Dios, cantaba, y yo sentía que eso me llegaba tan adentro de mí, que él me daba mucha fuerza, y él me decía, tú vas a salir de aquí. Él fue una de las personas también que se enfocó en que se hiciera realidad el trasplante que yo iba a recibir, porque él me ayudó mucho en el sentido de comunicarse con el hospital y mantenía al día con el pulmólogo del hospital de acá. Mm, y todo lo que él averiguaba del hospital donde le hicieron el trasplante, él me decía, todo va a salir bien Sí. y yo te voy a ayudar, porque lo único que exigen allá en ese hospital es que la persona que va a recibir el trasplante sea una persona muy fuerte. Lo único que te piden es que seas fuerte. Entonces yo pensaba dentro de mí, no, yo ya con los años que tengo encima y todo, no me van a parar por ahí. Claro, claro. Y que uno había escuchado decir antes de yo caer al hospital de que la gente vieja la dejan morir. A la gente vieja a la que están dejando morir. Y entonces yo al rato sentía, pero él me daba mucho aliento y me decía, tú vas a salir de aquí y yo te voy a ayudar para que tengas esa fuerza de poder recibir el trasplante. Y él la primera vez que me levantó de mi cama, después de estar casi 3 meses y medio sin pararme de la cama a nada, él me ayudó a levantarme y yo no pude parar. Mis piernas no existían. Es increíble lo que uno pierde de fuerza en el cuerpo. Yo caí como un pollo y él me cogió y me dijo, no vas a poder. Y él me hacía las terapias sagradamente todos los días y me ayudaba y me ayudaba. Él hizo tantas cosas, mira, yo no me podía parar de la cama porque tenía demasiadas cosas conectadas en mi cuerpo. Aparte de oxígeno, cuando se me colapsaban los pulmones, me pusieron unos tubos para sacarme el aire de los pulmones. Y yo ya tenía como 6 galones de eso. Me supuraban los pulmones, agua sangre, todos los días. Y él para poderme parar de la cama, él hacía extensiones a todo eso. A esas mangueras que yo tenía conectadas en mi cuerpo. Él le hacía extensiones a eso. Yo tengo videos con él, hermosos, que ese muchacho hizo por mí. Yo quisiera un día poder llegar y abrazarlo a él y decirle, gracias por todo lo que hiciste por mí. Pero lastimosamente son personas tan ocupadas. Sí. He hablado con él en videollamadas y eso, nos saludamos, pero no he tenido la oportunidad. Ya voy a cumplir 4 años este año de mi cirugía
y no he tenido la oportunidad de verlo a él cara a cara. Vamos a hacer que ese reencuentro se concrete en algún momento. Pero ese muchacho me hizo am, levantar de la cama, me hizo volver a caminar. Otra vez. De nuevo me ayudó mucho, mucho, mucho. Fue muy entregado a mí en ese momento Tan importante. tan importante de mi vida. Y aquí estoy, gracias a él, gracias a mi doctor que me hizo el trasplante. Háblanos un Gracias. poquito de ese momento del trasplante, porque tengo entendido que hubo un intento de que parecía que había aparecido el donante, pero resultó que era como una falsa alarma. Sí, fueron tres diferentes momentos que tuve que vivir eso. La primera fue muy duro porque la ignorancia de uno no saber qué es realmente un trasplante, uno cree que, bueno, ya te van a hacer un trasplante y puede ser, no. Tiene uno que ser compatible con la estatura, con el peso, más o menos. Y no importa que sea hombre o sea mujer, pero sí la estatura, ni la edad tampoco importa, pero sí la estatura y el peso. Es lo más importante para poder uno adquirir ese órgano. Y lastimosamente la primera vez que me llevaron a supuestamente hacerme la cirugía, me llegaron ahí yo en la puerta del quirófano esperando volver a recibir mi vida de nuevo y me habían levantado de las 4 de la mañana para prepararme y lastimosamente a las 7:30 de la mañana me dicen te llevamos de nuevo al cuarto porque no fuiste compatible con los pulmones Oh, wow. que llegaron. Yo sentí morirme, lloré todo el día, no había quien me consolara. Mm, Cosas feas que tengo para contar. Ese día yo pensaba, yo miraba una ventana que había y yo decía, am, cómo quisiera yo que esa ventana, pues, yo pudiera abrirla. Era una ventana con mucho seguro. Qué bueno que yo pudiera abrir esa ventana y lanzarme. Yo estaba en un 9º piso, pero me pasaron esas cosas por mi mente, del desespero y de la angustia que yo sentía de verme en esa cama. Claro. O yo quería o que Dios me llevara o que me pudiera parar de él. Entonces fue muy duro ese día, lloré mucho, pero ya después las enfermeras me fueron educando en esa parte y me dijeron no te sientas así porque esos no eran los pulmones tuyos, pero van a llegar. Y ya fue cuando me empezaron a decir, no, es que tienen que ser la persona muy compatible Claro. con los pulmones o con el órgano que te vaya a colocar, más que todos los pulmones, porque ellos tienen que tener un espacio para trabajar. Claro. Entonces no te podemos colocar, por decir algo, los pulmones de una persona grande, porque no van a tener espacio para trabajar en tu cuerpo. Entonces me fueron explicando todo eso y me dijeron, no eres tú la única que se devolvió ese día. Son muchas personas que que tenemos ahí. Como de 5 o 6 personas que hayan, 4 perlas que hayan, solo una puede entrar al quirófano. Claro. Entonces ese día fue muy duro. La segunda vez ya yo estaba más preparada. Fue duro también, pero ya yo entendía por qué. Y ya la tercera vez que fue la vencida, que ya fueron los míos, yo le decía a mi hija, ella me decía, man, ya hoy es el día, ya gracias a Dios. Yo le decía, no, a mí no me ilusiones porque tú sabes cómo es esto y no quiero volverme a sentir mal. Entonces ese día yo me sentía muy tranquila, eso sí, en manos de Dios, y yo decía, Dios mío, en tus manos estoy. Y si es mi día, si esos pulmones van a ser para mí, te lo voy a agradecer siempre. Y si no, como te lo digo siempre, si es el día que me tengo que ir, perdóname todo lo malo que haya hecho como ser humano, que no he hecho cosas malas, creo yo, en mi vida, pero le pedía perdón por lo malo que yo hubiera hecho en mi vida, como el mal genio, que uno a veces no lo puede evadir, o son las cosas que yo digo que tengo como pecado encima mío. Eh, Me vivía muy preparada para eso, no sentí nunca miedo a la muerte, no. Sentía angustia y desespero de que quería salir de ahí, pero nunca temía morir.
yo estaba con fe en Dios que si Él me llevaba era mi día y que yo ya había vivido y que le agradecía mucho lo que me ha dado y lo que he vivido. Y todo se fue dando hasta que ese día sí realmente fue el día de suerte para mí. Y finalmente salí de eso. Y gracias a mi Dios, pues me siento muy bien. Cuando te despertaste, ¿qué pasó por tu mente? Oh, muchas cosas. Le daba gracias a O Dios. sea, ¿eras consciente de lo que había acabado de pasar? Sí, pero sentía un poquito de nervios porque yo decía, no sabía realmente cómo ese órgano iba a trabajar en mí. Yo sabía que era difícil porque muchas veces el cuerpo de uno los rechaza, porque muchas veces la medicina no le asienta a uno. Bueno, muchas cosas que ya me habían indicado acerca de eso. Las primeras medicinas le caen a uno malísimo. Eh, Me dieron demasiada diarrea, eso era horrible. Y uno en una cama donde no se puede parar. Viví muchos momentos muy traumáticos, pero finalmente todo se fue dando, todo fue mejorando día tras día y, y fue inclusive, aparte del milagro que mi Dios me hizo, fue todo como tan perfecto que supuestamente yo tenía que estar como 3 meses más en el hospital porque me tenían que mandar a terapias para yo poder supuestamente volverme a vestir sola. Todo eso que yo había perdido de dejar de hacer por estar en esa cama, uno se va como moviendo en vida. Wow, claro, vas Los- perdiendo la movilidad de sí, la tus movilidad del cuerpo se extremidades. pierde, todo le tiembla a uno, volver a caminar de nuevo sola, porque este muchacho me ayudó mucho, pero él era pues con un andador o me ayudaba de su mano Claro. y todo, pero yo realmente caminar sola no podía. Porque no tenía estabilidad en el cuerpo, todo me temblaba y yo, si me soltaban, yo me caía. Claro. Entonces, son cosas que la gente no se alcanza a imaginar de lo que las personas que están en un hospital viven. Pasan, güey, eso. Pero son cosas que yo digo, si la gente fuera más consciente de aprovechando este momento que estoy aquí contigo y todo, quisiera que la gente que me está viendo y todo, el que pueda hacerse donante, lo haga. Porque nadie se imagina lo que uno siente acostado en una cama esperando un órgano para una oportunidad para seguir viviendo. Y lastimosamente después de que uno se muere, la gente no es consciente de eso, pero uno se muere y todo lo que tiene tu cuerpo va a ser solo alimento para los gusanos. Mientras que si uno es un donante, no se imaginan cuántas vidas pueden salvar con ser donantes, porque mucha gente o muchas veces uno no sabe eso, pero todo lo que hay en el cuerpo de uno sirve para salvar una vida. Increíblemente, yo con esto que viví me di cuenta que hasta la piel la utilizan para la gente que se quema. La córnea, los riñones, los pulmones, todo en el cuerpo de uno sirve para salvar una vida. Entonces, si uno es donante, ¿cuántos órganos tiene uno en el cuerpo que pueden cada órgano salvar una vida? Claro. Entonces, mucha gente no es consciente de eso. O sea, mucha gente no le para, no le pone interés a ser donante, pero es muy importante para uno salvar vidas. Sin duda. Sin duda. Tus familiares más cercanos que estaban justo ahí como a la espera de si esta vez, si es la... hay una historia por ahí, creo, que parece que vieron cuando llegan los pulmones. Eso es cuestión de segundos. Sí. Eso es cuestión de segundos porque el órgano de alguna forma también tiene vida y tiene tan solo un cierto tiempo. Tiene para cierto sobrevivir. tiempo, sí. Y realmente, pues las personas que vieron eso, que me cuentan, eso es como de película, Wow. porque vieron llegar a una ambulancia custodiada por como 10 patrullas, en las cuales la ambulancia paró y bajaron su cajita blanca, que era donde venían estos hermosos pulmones que Dios me regaló. Y
y corrían con la caja y atrás la policía escoltando esos Wow. pulmones. Increíble. Porque como en este mundo hay tanta maldad, pues no sé, creo yo que eso lo hacen por evitar que una persona de pronto vengan a robar ese órgano o eso. Pues, Y también por ganar tiempo para que lleguen a tiempo donde uno ya está en un quirófano hospedando claro. por este órgano Claro. que lo le devuelve la vida a uno. O sea que sí es como de película el momento Sí. en que llega el órgano, los órganos, y estás tú en el quirófano y estás allí, y todo esto se convierte como en eso, en una película de la vida. Yo a ratos me pongo a pensar y yo digo, me siento feliz de estar aquí y te agradezco mucho la oportunidad porque mucha gente no tiene ni la menor idea de qué es vivir una situación como esta. Y es bueno que la gente sepa que realmente volverle la vida a una persona no Ujú. tiene precio. No tienes. Y al rato yo me pongo a pensar y yo digo, mi vida ha sido como una historia como de película, como de libro. De acción. Yo como que tengo para hacer un libro de yo no sé cuántas páginas. Y le doy gracias a mi Dios por lo vivido y por las situaciones que he vivido, porque solo Él sabe por qué yo las he vivido. Así es. Así es. Entonces, Si tuvieras la oportunidad y tenemos pendiente una carta que hace mucho tiempo escribimos precisamente para agradecerle a esa persona, Sí. son esos pulmones y más que toda la familia de esa persona que pues siguió ese mandato de esa persona que un día se hizo donante y bueno, sí. llegaron a ti, ¿qué les dirías o qué le dirías? Si yo estuviera enfrente de esa persona y ojalá fuera la madre de esa persona, lo único que yo, cuando uno recibe un trasplante o un órgano, nunca le informan a uno de dónde proviene, no tiene facilidad uno para saber quién era esa persona o conocer la familia o eso no es, No sabes nada, no sino- sabe nada de ellos ni nada. Sí está la carta, ya la llevé al hospital, pero nunca ha habido, o sea, si ellos quieren comunicarse conmigo, ellos son los que los tienen que hacer, Ya. no yo, ya yo hice mi parte, pero no he recibido respuesta en ninguna clase. Pero sí me gustaría la pregunta que me hiciste, ¿qué haría yo teniendo a esa persona enfrente? Si fuera la madre de esa persona, lo único que tengo entendido era que era una persona joven. Pero si yo tuviera a esa persona enfrente mío y si fuera la madre de esa persona que me regaló estos pulmones, yo la abrazaría y me sentiría satisfecha de respirar en su oído con los pulmones de su hijo o de su hija, que fue lo que me los regaló. Yo me sentiría que mi corazón explotaría de emoción poder abrazar a esa persona. Lo que más desearía yo es como abrazarla y decirle, aquí soy yo con una parte de tu hijo o de tu hija. Y eso sentiría yo en el momento. Me encantaría. Qué lindo poder traer de el más allá esa parte Sí, de ese ser que, bueno, por alguna situación se salió de este mundo, pero que te dio a ti la posibilidad de que siguieras y continuaras con tu vida. sí. ¿Qué pasó después de eso? Cuando tuviste tu primer respiro y dijiste, gracias Dios, porque recuerdo mucho esa bienvenida, recuerdo mucho que tus familiares, tus amigos, todos estaban afuera esperando por ti, que no se podían acercar mucho porque estabas todavía en una situación delicada, pero después de todo eso, ¿cómo es María Elena hoy en día? Hoy en día me siento muy agradecida con la gente que estuvo ahí al pie mío, los que se interesaron mucho por saber cómo yo amanecía, porque habían hecho un WhatsApp para poder saber mm, cómo era mi situación, porque era muy cómodo por lo menos estar llamando a mi familia, mi hija o a mi hijo o a mi esposo para preguntarle cosas que no los hacían sentir bien a ellos. Claro. Entonces optaron por hacer un video, un WhatsApp, donde todos los días la gente se levantaba, ellos mismos me dicen, mis amistades, se levantaban a mirar el teléfono, qué pasó con María Elena, ¿está viva o murió? Sí, sí, sí. Eh, pero sabes que a mí esto me ayudó para como saber realmente cuáles eran las personas que realmente me estimaban. Claro. Aquí en mi corazón quedó
plasmado para siempre todas esas personas que estuvieron al 100% pendientes de mi situación, de que yo vivía, que el día que podían iban a visitarme, que me llevaban sopitas, que me llevaban una cosa, que me llevaban otra. Tengo guardados todos los carteles que me tenían el día que yo llegué a la casa. Me esperaron porque llegué ya más bien anocheciendo y me esperaron con sus celulares prendidos como en un concierto. Eso también está plasmado en mi corazón. Nunca voy a olvidar esos momentos. Todo eso me lo llevo yo a la tumba el día que yo me vaya. Y realmente amo a las personas que se interesaron por mí. Qué lindo eso. Sí, Si pudiéramos por último dejar un mensaje o una enseñanza de todo este tema de la pandemia, que bueno, siempre hemos hablado que marcó la historia del mundo, pero realmente, ¿será que la humanidad entendió el mensaje de lo que el planeta quería decirle? ¿Será que la humanidad de verdad hicimos conciencia? ¿Será que nos falta un poco entender más el tema de la empatía? Porque seguimos viendo que en la humanidad hay muchas cosas todavía por sanar, María Elena. Yo pienso, Paola, que esto no le movió el corazón a mucha gente porque lastimosamente uno ve como el día a día de lo que pasa, algunas veces en las noticias o hasta en la vida real, uno ve la juventud tan perdida que está, como que no aman la vida, como que no entienden realmente que ahorita puedo estar yo aquí contigo y de pronto no llego a la casa, como el día que yo fui a un doctor, yo resuscité 8 meses en un hospital. Asimismo puede ser que no hubiera vuelto a entrar a mi casa. Claro. Entonces yo digo, mucha gente no entendió ese punto, no tienen temor de la vida, no tienen temor de Dios, no se aman. Por lo menos yo me pongo a ver esta situación que ahorita aumentado. Día tras día uno ve más esa juca que usan las personas, más que todo la juventud. Yo digo, destruyéndose la vida. Eso no es una cosa que le haga bien a nadie. Les hace bien en el momento de felicidad, de su licor en la cabeza, pero no son conscientes del daño que le están haciendo. Claro, por supuesto, es una situación que a ti te puso a reflexionar, Sí. a pensar, y ese es el cambio que se debe también generar un poco. El tiempo corre rápidamente, pero quiero despedirme diciéndote o preguntándote mejor, ¿cuál es ese próximo sueño, ese próximo proyecto por el que estás trabajando y te gustaría, por supuesto, seguir viviendo ilusionada en la vida? Bueno, día tras día me siento más ilusionada de la vida y día tras día me siento como más feliz de disfrutar cada momento que Dios me ha regalado, porque la vida es un sueño, la vida es un abrir y cerrar de ojos. Ahorita estamos y mañana no sabemos, o en un segundo o en media hora uno no sabe qué va a pasar con la vida de uno. Entonces he aprendido como a amar más las personas que están en mi corazón, he aprendido a amar la vida, he aprendido a que cada minuto que Dios me regale tengo que aprovecharlo al 100%. Claro. Amo cada momento que yo puedo abrazar a mis nietos y darles ese amor que siente mi corazón por ellos. Amo cuando puedo ir a Colombia y abrazar a mis hermanos y todo. En este momento yo digo, me siento que ya puedo morir tranquila porque cuando yo voy a Colombia y cuando me voy a ir, yo trato de que sea en mi mente traerme que ese es el último abrazo que nos dimos. Entonces he aprendido mucho de esto para amar más la vida y para disfrutar de cada momento que me regala. Aprovechar al 100% todos esos momentos. Bueno, María Elena, pues una vez, muchas gracias. Tenemos en la vida siempre cosas pendientes por hacer, no dejemos pendientes, porque como lo dices tú, esta vida es un abrir y cerrar de ojos. Muchas gracias a ti por haberme permitido estar aquí y por darme esta gran oportunidad que es poder de gritar al mundo. Ojalá yo pudiera un día poner una escalera tan grande y gritarle al mundo entero qué es lo que yo viví, qué es lo que ha habido en mi corazón y lo agradecida que estoy primeramente con Dios
Y segundo, pues con el donante que me dio los pulmones y con el doctor que fue el que hizo una cirugía tan perfecta como esta, porque yo no siento nada. Solo tengo mis cicatrices y mi mal recuerdo. La verdad es que la cicatriz era una línea bien pequeñita. Sí, no se quedó ni viendo siquiera. Bueno, esas son las maravillas de la medicina, de la tecnología y por supuesto de la gracia de Dios. Sí, así es. Bendito y alabado Dios que nos tiene aquí sentados. Gracias. Muchísimas gracias, Paola, y te deseo toda la suerte del mundo con este programa. Gracias.